Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y vamos a hacer hincapié sobre todo en unas buenas noticias en general, porque hay dos jugadores que ya estarían a disposición para el partido del próximo domingo ante Arsenal, dos futbolistas que se encontraban lesionados. Uno de ellos puede ser titular, mientras que con el otro hay que ser un poco más cauto, hay que ver si formará parte del banco de suplentes o si en definitiva todavía no le tocará estar ni siquiera entre los relevos. Pero son dos muy buenas noticias para Martín de Michelis, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de lesionados que hubo en el arranque de este segundo semestre. Después vamos a estar hablando y repasando la actuación de los futbolistas millonarios en la última fecha FIFA, porque hubo actuaciones muy pero muy interesantes. Vamos a estar hablando de la gran cantidad de juveniles de River convocados a las selecciones menores de Argentina, porque estarán disputándose nada más y nada menos que un sudamericano y una Copa del Mundo. Y para terminar vamos a hablar de un ex River que lamentablemente no volvió, pero cumplió con su palabra. Esto es algo extraño, pero lo vamos a estar contando en este video. Y también vamos a estar haciendo referencia a lo último de las obras en el Estadio Monumental, porque se ha avanzado mucho durante el transcurso de estas últimas 3 semanas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con una noticia verdaderamente muy positiva y anticipada para River y para Martín de Michelis, que tiene que ver con que Rodrigo Aliendro ya está recuperado. Se entrenó a la par de sus compañeros por 2 días seguidos, el martes cuando el plantel volvió a los entrenamientos y también el día miércoles, y estará disponible para el cotejo del domingo frente a Arsenal en el Estadio Monumental. Es una noticia muy pero muy importante, porque pasaron tan solo, si tomamos en cuenta el martes como fecha en la cual volvió a estar a la par, 23 días de la lesión, teniendo en cuenta, recordemos, que sufrió esta dolencia en el hombro en el debut de la Copa Liga Profesional contra Argentinos Juniors, en una lesión que normalmente tarda entre 30 y 40 días de recuperación. Aliendro estuvo a disposición una semana o 2 inclusive antes del tiempo establecido. Esperemos que esto no le juegue en contra a la hora de regresar al terreno de juego en un partido oficial, porque hasta este momento solo han sido prácticas. Es cierto que en River no se suele entrenar sin intensidad. Lo más probable es que el futbolista haya estado en un nivel suficientemente bueno como para saber si va a poder o no estar frente al elenco de Sarandí, pero la realidad es que es una enorme noticia para De Michelis, porque de a poco va recuperando a todos los futbolistas que no estaban en condiciones de jugar en la última jornada ante Vélez, y va a poder poner casi con seguridad frente a Arsenal el equipo ideal, o por lo menos el que él tiene en la cabeza. Está claro que también podemos decir que todavía no ha encontrado a ese equipo ideal, porque hoy por hoy el Millonario no tiene un 11 establecido como sí lo tenía en la Copa Liga Profesional, donde la mayor cantidad de partidos la disputaron Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco y Beltrán. El último de los mencionados ya no está. La realidad es que Nacho Fernández hoy parecería ser suplente, al igual que Milton Casco, y hay que ver en qué situaciones se encuentran González Pires y Paulo Díaz para el cotejo del próximo domingo, y recién ahí sabremos si el equipo ideal podría o no ser titular. Si a eso le sumamos que han venido refuerzos de jerarquía, como son los casos de Colide y de Lanzini, está claro que De Michelis debe volver a encontrar un 11 como lo hizo en el primer semestre. Recordemos que le llevó entre 6 y 7 jornadas armar el equipo que terminó después ganándole prácticamente a todos en la liga profesional, y ahora deberá hacer lo mismo. Es cierto que el margen es menor, teniendo en cuenta que en el torneo del primer semestre fueron 27 fechas y ahora tan solo son 14 para estar entre los 4 mejores, pero la vuelta de Rodrigo Aliendro es algo que se destaca. Realizó un trabajo verdaderamente importante a la hora de recuperarse y de no mediar inconvenientes. Si en estas prácticas termina respondiendo bien, ya lo ha hecho en 2 de manera consecutiva, no hay ningún tipo de duda que el próximo fin de semana en el Estadio Monumental va a ser uno de los 11 titulares.
Y otro que se entrenó con normalidad, pero claramente su situación es distinta por una cuestión de la gravedad de su lesión, es el Piti Martínez. Desde el martes, al igual que Aliendro, que ya estuvo a la par del resto del plantel, realizó los mismos ejercicios y la realidad es que ya no siente absolutamente nada de dolor en la zona en la cual se lesionó. Sin embargo, obviamente hay que tener en cuenta otros factores. Primero, que Aliendro, al tener una lesión en el hombro, no dejó de correr, o sea, siempre pudo no entrenarse a la par porque no podía chocar, no podía realizar ejercicios con otros compañeros, pero en definitiva nunca dejó de trotar, nunca dejó de estar en buen estado físico. Mientras que por parte del Piti Martínez hay que tener en cuenta que hace más de 7 meses que no juega, que en febrero de este año fue operado de una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, y por eso está claro que además de recuperarse, que eso es algo que ya ha conseguido porque fue a España hace aproximadamente 2 semanas a recibir el alta médica por parte del médico que él operó, la realidad es que todavía tiene que ponerse a punto físicamente, y acá lo más importante es no apurar al jugador. Se había puesto como fecha para regresar el 1 de octubre, el superclásico ante Boca en la Bombonera. Sin embargo, no hay que descartar que en alguno de estos próximos 3 cotejos que va a tener River correspondientes a la Copa Liga Profesional pueda sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, no quiero apresurarme y decir que va a estar entre los relevos el próximo domingo ante Arsenal, porque es una situación totalmente distinta a la de Rodrigo Aliendro. El Piti debe realizar una mini pretemporada, le vino muy bien que River no haya disputado partidos oficiales durante estas 2 semanas en la fecha FIFA. Recordemos que el único cotejo que jugaron los dirigidos por Martín de Michelis fue aquel amistoso en el Estadio Único de San Nicolás contra la Universidad Católica, donde obviamente no era necesidad ni prioridad que el Piti Martínez sumara minutos, sobre todo sin haber tenido entrenamientos a la par del resto del plantel. Ahora ya los ha tenido y dependerá exclusivamente de cómo el cuerpo técnico, con el aval del cuerpo médico, lo vea dentro del terreno de juego en concepto físico, es decir, que el futbolista tiene que estar más o menos al mismo nivel que el resto a la hora de aguantar una cierta cantidad de tiempo dentro de la cancha. Obviamente, y lo repito una vez más, los primeros 3 o 4 partidos el Piti va a ser suplente sin ningún tipo de duda, y después tampoco es que va a ser titular sí o sí, dependerá mucho de si se gana o no su lugar en el equipo. Hay que tener en cuenta que el Piti competiría directamente con Barco y con Lanzini, por lo que De Michelis debería elegir a alguno de ellos para que salga del 11 y de esa manera ingrese el exjugador del Al Nassr de Arabia Saudita. No será una decisión fácil para el DT, pero por lo pronto es una gran noticia también que el Piti Martínez ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Y una de las grandes dudas que tiene el DT de cara a lo que va a ser el cotejo ante Arsenal es quiénes van a formar la dupla central y quién va a ser el lateral derecho. Me parece que hasta el día domingo, si bien es verdad que también se tienen que resolver otras incógnitas, sobre todo con los futbolistas en ofensiva, con dónde va a jugar Rodrigo Aliendro, seguramente ingrese por Palavecino teniendo en cuenta el partido contra Vélez, de si va a seguir Lanzini o no de arranque, de si va a volver a ingresar Colidio, todas cuestiones en ataque que quizás no llamen tanto la atención en el sentido de que es lógico que en ese sector De Michelis se empieza a probar porque tiene muchas variantes, pero en la defensa, más allá de tener muchos futbolistas capaces de jugar tanto en la zona central, es decir, como defensor zaguero y también en el lateral derecho, debe establecer ya una defensa que quede sólida de acá hasta el final del torneo. Y si bien es verdad que de marcador de punta diestro parecería haber elegido a Santiago Simón, hay que tener en cuenta que no lo tuvo durante muchos entrenamientos en esta última semana porque se fue a jugar con la sub-23, y eso podría ser que De Michelis cambie de opinión en relación a quién tiene que ser el lateral derecho titular. Si a esto le sumamos que Paulo Díaz y Leandro González Pires están recuperados de sus lesiones y podrían ser titulares frente a Arsenal, también podríamos tener en cuenta que Ramiro Funes Mori podría salir del 11. Digo esto porque también ya doy por hecho que Manuel Mamana, teniendo en cuenta sus bajos rendimientos, no va a estar en el equipo titular. Otra cosa para destacar, y no menos importante, es que Sebastián Boselli jugó frente a Universidad Católica sus primeros 45 minutos con la camiseta de River y lo hizo de manera convincente. Es cierto, en un partido amistoso y sin ningún tipo de presiones, pero en definitiva, Boselli vino para jugar, es campeón del mundo sub-20, por lo que también podría aparecer como una de las alternativas.
Si vamos propiamente a los nombres que mencioné, la realidad es que si quiere volver a lo mejor que se vio en la saga central durante el primer semestre, sin haber sido una dupla central verdaderamente sólida, pero por lo menos fue la mejor, Leandro González Pires y Pablo Díaz tendrían que ser los zagueros, y en el lateral derecho tendría que jugar Boselli, o a su vez que Boselli juegue con González Pires en la saga y que Pablo Díaz juegue como lateral por la derecha. Esa sería una alternativa, pero hay que ver, por ejemplo, cómo se encuentra González Pires de la recuperación de su lesión, y eso podría provocar que Ramiro Funes Mori siga en la dupla central por lo menos un partido más. Recordemos que después de enfrentar a Arsenal este domingo, River tendrá 4 días de descanso para jugar como local frente a Atlético Tucumán, por lo que si no ve bien a la defensa en el partido contra el conjunto de Sarandí, podría cambiarla totalmente para el cotejo frente al Decano, que se estará disputando dentro de una semana. Y repasando un poco cómo le fue a los jugadores de River que fueron convocados por sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA, hay que destacar el trabajo de Salomón Rondón, que marcó el gol del triunfo para la Vinotinto en la victoria 1-0 sobre Paraguay. Un éxito muy importante para Venezuela, que tenía que sí o sí sumar de a 3 luego de la caída en el debut contra Colombia. Hay que tener en cuenta que Rondón es el máximo goleador de la historia de Venezuela y que el equipo dirigido por el Bocha Batista está ante una oportunidad única debido al aumento de cupos que hay en la Conmebol para clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Rondón casi con seguridad siempre va a ser un convocado por el DT, y por eso mismo en River ya saben que lo van a perder a mediados de octubre cuando se dé la próxima fecha FIFA, y también a mediados de noviembre. En principio esto no afectaría la participación del venezolano en ninguno de los cotejos de River, porque ahora puede volver, y si bien es verdad que no va a ser titular, por lo menos en principio sería Miguel Ángel Borja quien continúe ocupando su lugar como centrodelantero, es una buena noticia por lo menos que Rondón haya vuelto a marcar y que se sienta importante. Si bien es cierto que hasta ahora su nivel y rendimiento en River no ha sido bueno, por lo menos en rasgos generales ha tenido algún que otro partido destacado, como aquel cotejo ante Huracán, como aquel encuentro frente a Rosario Central cuando el equipo ya había salido campeón, pero en definitiva las expectativas con las que llegó fueron muy altas por haber sido un futbolista de muchos años en el alto nivel europeo, sobre todo en la Premier League, y que en River todavía no ha logrado encajar. Eso no significa que no lo pueda hacer, y de hecho, sabiendo de la simpatía que tiene Martín de Michelis por él, la realidad es que si Borja sigue sin convertir, no hay que descartar que tarde o temprano Rondón pueda ser titular. Es más, yo me imagino que si el colombiano no logra marcar frente a Arsenal este domingo, 4 días más tarde contra Atlético Tucumán, podríamos ver a Rondón estando desde el arranque. Y los otros 2 jugadores de River que formaron parte de esta fecha FIFA, uno no jugó, que es Franco Armani, guardameta suplente en la selección argentina, mientras que Nicolás de la Cruz, que había tenido una primera fecha verdaderamente espectacular, con Uruguay marcando 2 goles en la victoria 3-1 ante Chile, en esta ocasión solo jugó 45 minutos en la derrota de la Celeste 2-1 frente a Ecuador en condición de visitante, lo cual en general es una buena noticia para River, porque el uruguayo obviamente es una pieza fundamental en el 11 de Martín de Michelis, y va a volver de su participación con la selección sin haber tenido tanto gasto físico. Y donde hay gran presencia riverplatense es en las listas de las divisiones inferiores. Los directores técnicos de la selección argentina sub-15 y sub-17 dieron las nóminas para entrenarse durante todo el mes de octubre, y hay mucha presencia del millonario en ambas listas definitivas. El aporte de River a la selección argentina siempre ha sido histórico. El más grande es el equipo que más jugadores aportó durante toda la historia de la albiceleste, y todo indica que eso continuará a corto plazo en un futuro próximo. Durante el comienzo de esta semana, tanto Pablo Aimar, entrenador de la sub-15, como también Diego Placente, director técnico de la selección argentina sub-17, dieron a conocer la nómina de convocados de sus respectivas categorías, y en ambas se destaca la presencia de muchos juveniles que hoy por hoy están haciendo las divisiones inferiores en River. Hablando ahora específicamente de cada una de las categorías,
En la sub-15 de Pablo Aimar, el payasito, de glorioso pasado como jugador del Millonario, hizo pública la nómina de convocados para los preparativos del Sudamericano sub-15 y en dicha lista aparecen 4 jugadores de las inferiores del más grande. Se trata de Dylan Martínez, Santiago Espíndola, Juan Cruz Mesa y Felipe Esquivel. El Sudamericano sub-15 se disputará en Bolivia entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre de este 2023. Por otro lado, la sub-17 tendrá una cita más que importante. Diego Placente, director técnico del combinado nacional, también de gran paso por Núñez por allá a finales de los 90, se prepara para el Mundial sub-17 que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en Indonesia de este año. En esta oportunidad, Placente citó a 6 jugadores de las divisiones inferiores del Millonario, entre las que se destaca claramente Claudio el Diablito Echeverri, pero también están Franco Mastantuono, Ulises Jiménez, Agustino Obregón, Agustín Roberto y Ian Subiabre, jugadores que seguramente en el corto plazo sean considerados para ir formando parte de la reserva. Inclusive algunos ya están formando parte del equipo de la tercera división dirigido por Marcelo Escudero. En River sabe que deben volver a ponerle más énfasis en las divisiones inferiores, no porque no haya tanto talento, sino porque en el último tiempo, en los últimos 2 años, únicamente debutaron Franco Alfonso y el Diablito Echeverri. Y si bien es verdad que quizás hoy por hoy no esté la mejor camada de jugadores, la realidad es que las categorías menores del más grande siempre han sido importantes para el club y por eso mismo de acá a fin de año es probable que pueda hacer su debut algún que otro juvenil. Y uno de los ex River que terminaba contrato durante este último mercado de pases, más precisamente el 30 de junio, y que no regresó es Roberto El Tucu Pereira. Sin embargo, se puede decir que el futbolista cumplió medianamente con su palabra, porque el año pasado, a mediados del 2022, cuando le habían consultado si podía ir a otro equipo que no fuera el Udinese, él había manifestado que su carrera únicamente tenía 2 alternativas: seguir en el equipo italiano o regresar al más grande. Muchos hinchas se molestaron con él cuando había surgido la información de que podía llegar a jugar acá en el fútbol sudamericano, en Palmeiras o en Vasco da Gama de Brasil. Sin embargo, en la cabeza del futbolista nunca estuvo eso, como tampoco nunca estuvo volver a River. Finalmente terminó prolongando su contrato con el Udinese hasta el 30 de junio del 2024, por lo que en cierta manera cumplió con su palabra. Siguió jugando en el fútbol italiano, que es donde es considerado ídolo, porque la realidad es que si bien el Udinese no le había hecho una oferta de renovación antes del término de su vínculo, es decir, antes del 30 de junio, la realidad es que lo quieren y tendría que haber renovado antes, y lo hizo ahora no con una renovación, sino con una nueva firma de contrato por un monto bastante menor al que ganaba anteriormente. Pereira es un jugador que quizás hoy en River no tendría tanto lugar, y también es cierto que ya es un jugador grande y en el Millonario a fin de año van a tener que hacer una limpieza importante como para bajar el promedio de edad, sobre todo en general del plantel. Hay muchos jugadores experimentados y si bien es cierto que esto ayuda y aporta sobre todo en ciertos compromisos en los cuales está claro que a los juveniles les costaría bastante más, si tenemos en cuenta que la gran cantidad de refuerzos que ha traído River en este mercado de pases han sido jugadores experimentados, a lo mejor tampoco hubiera sido bueno que Pereira se sumara ahora en este receso. Habrá que esperar hasta que termine su contrato con el Udinese el 30 de junio del 2024 como para saber si puede darse su vuelta al Millonario. Recordemos que se fue de River hace 12 años, a mediados del 2011, en la peor época de la historia del club, y que en general su carrera en Europa ha sido más positiva que negativa. Tuvo 2 ciclos en Udinese, jugó en un grande como la Juventus, donde llegó a disputar la final de la UEFA Champions League, y además jugó en el Watford, en la primera división de Inglaterra, en la liga más importante de todo el planeta. Ahora por lo pronto jugará una temporada más en el fútbol italiano. Y para terminar vamos a meterlos con lo último de las obras en el Estadio Monumental, porque se avanzó mucho en estas 3 semanas en las cuales River no jugó en condición de local. Recordemos que el último partido fue contra Barraca Central en el triunfo por 5-1 por la segunda jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional, y es por eso que se pudo avanzar muchísimo en los trabajos, sobre todo en todo lo referido a la parte superior del estadio. Ya se empezó a colocar
las butacas en un tramo de la platea Belgrano Alta y se han comenzado los trabajos de impermeabilización tanto en las tribunas Sívori como en la Centenario Alta. Hay que recordar que estas dos plateas, una vez terminen todas las remodelaciones, van a dejar de ser populares para convertirse justamente en plateas. Una decisión que ha sido polémica, que muchos hinchas la cuestionan, pero que en definitiva es algo que todo parece indicar que va a terminar sucediendo. A su vez también hay otras obras en el Estadio Monumental que han avanzado de manera notoria, pero que obviamente, al no ser dentro del estadio y al no llamar tanta atención por parte de los hinchas, quedan en segundo plano, como puede ser el estacionamiento, que ya está prácticamente terminado en su base. Hay que ver si para el término de este 2023 pueden finalizar por completo las dos nuevas plantas, los dos nuevos niveles que prácticamente duplicarán la cantidad de cocheras y de vehículos que podrán ingresar en cada uno de los partidos y en cada día de la semana de la gente que tenga que trabajar o realizar ciertas actividades en el Monumental, pero obviamente todo lo relacionado con las tribunas se lleva hoy por hoy el foco, porque la idea es que absolutamente todas las butacas grises rebatibles y antivandálicas estén ubicadas ya en la parte superior del estadio al final de este 2023. Recordemos que en la tribuna Belgrano y San Martín Alta lo que hay que hacer es remover, que esto ya se hizo, todos los asientos antiguos y colocar todas las butacas nuevas, mientras que en la Centenario y en la San Martín lo que hay que remover no son butacas, porque como eran populares no hay asientos, pero lo que hay que quitar son todos los paravalanchas y terminar con todos los trabajos de impermeabilización. Son un total de 3 capas y hasta el momento en la Sívori, por ejemplo, se han llevado a cabo 2. Una vez terminen con todos esos trabajos, se empezarán a colocar las nuevas butacas. Habrá que ver si dan los tiempos. Yo creo que sí, porque va a haber muchos parates por fecha FIFA para que al término de este 2023 esté absolutamente todo terminado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que De Michelis tiene que acertar en la formación del partido ante Arsenal. Es cierto que en principio este cotejo no debería llevarle a River tanta exigencia, porque Arsenal es sin lugar a dudas el equipo más flojo durante todo este 2023 del fútbol argentino. Hay que tener en cuenta que puede haber sorpresas y cualquier cosa puede pasar. El regreso de Aliendro es importante, pero acá hay que ver cómo va a terminar formando la defensa cuando tenga a todos los jugadores a disposición. Después en ofensiva seguro que pueda llegar a haber algún que otro cambio, pero más allá de ser importante, la realidad es que la defensa ha sido el punto flojo y es ahí donde hay que hacer énfasis, sobre todo en lo que queda de este 2023. Y después, en relación al otro, el Tucu Pereira no volvió en este mercado, River no lo fue a buscar y el futbolista tampoco tenía tantas intenciones de venir, quería seguir en Italia. Y en cuanto a las obras en el Estadio Monumental, River está avanzando y espera tener colocadas absolutamente todas las butacas grises para el término de este año, y que ya en el primer partido que River juegue como local en el 2024 se pueda apreciar un escenario totalmente finalizado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.